¿Qué les parece si nos adentramos en algunos procesos terapéuticos que pueden ser aplicados a la hipnosis? Eso se los va a decir mi exponente Carmen para que le pongan mucha atención en este curso de hipnosis clínica, módulo número 168 de la hipnoterapia de Milton H. Erickson. En un artículo de Guindeno, en el cual describe a grandes rasgos su terapia constructivista, enuncia las siguientes fases del proceso terapéutico. Fase 1. Preparación del contexto clínico interpersonal. Fase 2. Construcción del contexto terapéutico. Fase 3. Realización del análisis evolutivo. Llama la atención cómo este autor ha prefijado de antemano la duración de cada fase de tratamiento. Fase 1. Un mínimo de 1 a 2 sesiones y un máximo de 7 a 8. Fase 2, que se divide en dos subfases, enfoque y reordenamiento de la experiencia, que puede durar de 4 a 8 meses, y reconstrucción del estilo afectivo del cliente, que puede durar de 3 a 7 meses. La tercera fase de la terapia dura entre 3 y 6 meses y tiene lugar durante el segundo año de la terapia. Esto no significa que el terapeuta acepte las ideas socialmente objetables del cliente. Sin embargo, la pericia del terapeuta le puede permitir trabajar con esas metas. Se sugiere revisar el capítulo de volumen de Dejon y Berm respecto a las metas bien construidas en terapia. Kenny y Ross han denominado marco político de referencia a la organización cibernética de la comunicación en los sistemas de vínculos humanos, la orientación estratégica de IALA y la perspectiva interaccional de Watzlawick y colaboradores, entre otros portes. Se comprende con más claridad dentro de este marco, a saber, qué pone al centro la política de la comunicación, quién hace qué a quién, cuándo, o más específicamente, la organización cibernética de la terapia. Ahora bien, un marco político de referencia no necesariamente implica poder social o jerarquías. Estos términos son en realidad marcos semánticos que confieren sentidos a marcos políticos de referencia. Una pauta secuencial de conducta indica un marco político de referencia, pero describir esa misma secuencia en función de poder social nos desplaza a un marco semántico de referencia. Estas descripciones de poder social nos dicen más sobre el modo en que un terapeuta construye significados que sobre la organización de un contexto terapéutico. Los terapeutas abordan una gran diversidad de marcos específicos, pero todos utilizan marcos de referencia así semánticos como políticos. Este distingo es el principal instrumento que permite levantar un mapa de la terapia, en tanto es una oscilación pendular entre aquellos y estos. Es cierto, sin embargo, que algunos terapeutas prefieran una clase de marco a la otra, pero si en sus descripciones ponen unos el acento en el significado de sucesos pasados, presentes y futuros, mientras que los otros lo ponen en la política de los sucesos pasados, presentes y futuros, todos emplean marcos de referencia tanto semánticos como políticos. Todas las terapias familiares sistémicas incluyen significados semánticos, aun dado las pautas políticas que organizan la interacción social. Por desdicha, algunas de las teorías sobre terapia familiar sistémica han dejado de lado el marco semántico. Los terapeutas de esta orientación tienen que restituir el valor de la semántica, poniendo el acento en su interrelación con los marcos políticos. Las diversas terapias familiares sistémicas obedecen a pautas en que los marcos políticos y semánticos se entretejen, y por este camino construyen realidades terapéuticas. Obsérvese la similitud de este acierto con la concepción que tenía Erickson de los problemas humanos. Los pacientes tienen problemas debido a sus limitaciones aprendidas. Están atrapados en esquemas mentales, marcos de referencia y sistemas de creencias que no les permiten explorar y utilizar sus propias habilidades en su beneficio. Los seres humanos, aún en el proceso de aprender a usar sus potenciales, la transición terapéutica crea idealmente un nuevo mundo fenoménico en el cual los pacientes pueden explorar sus potenciales, libres en algún grado de sus limitaciones aprendidas. Un marco semántico según los conceptos de Kenny y Ross, procesual de proceso. La terapia experiencial propuesta es una terapia que coloca el acento en el proceso de la construcción de significados, y que en un contexto histórico de Erickson, cuando comenzó a desarrollar su enfoque terapéutico, significaban terapias de larga duración que no siempre eran eficaces, lo cual es congruente con su formación en psicología profunda y que refleja también la noción de causalidad lineal en esos modelos terapéuticos, referido a la memoria, aprendizaje y comportamiento asociado al estado.
Cuando por diversos motivos la persona experimenta estrés, los eventos mente-cuerpo asociados a ese estado pueden quedar disociados de la conciencia una vez que las moléculas informacionales del estrés, que encodifican memoria y aprendizaje, son retiradas del torrente sanguíneo, lo cual es congruente con la raíz existencial de la terapia experiencial. Se busca que el individuo se haga responsable de sí mismo y sus acciones en su ser, en el mundo. En cambio, la metáfora del inconsciente implica un aspecto relativamente autónomo en el psiquismo. En mi experiencia clínica, cuando uso las estrategias de PERS, he podido observar que los clientes, al estar inmersos en la tarea terapéutica, presentan una serie de indicadores corporales que suelen presentarse en un estado alterado o especial de conciencia propio de la experiencia hipnótica, que tiene la forma de una directiva implicada. Y al hacer esto, quizá podemos motivar a los terapeutas experienciales para que comiencen a tomar en consideración que a veces también es necesaria una mirada interaccional sistémica para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas. Así como podemos acusar a la terapia estratégica querer mirar de un único modo los problemas humanos, reduccionista. Lo mismo puede decirse de la terapia experiencial. Aunque si hacemos preguntas para ayudar a la buena construcción de esa meta, podríamos considerarla para ese paciente en particular. La hipnosis en la psicología de la salud. Existen centenares de publicaciones acerca del papel de la hipnoterapia en el campo de la salud, manejo y control de dolor, preparación para la cirugía, emergencias médicas, hipertensión, problemas gastrointestinales, síndrome premenstrual, problemas dermatológicos, quemaduras, control de sangrado y preparación para el parto. Sin embargo, cuando uno lee textos como los de Hammond, pareciera que estamos frente a un voluminoso recetario de sugestiones, que se ha probado que actúan a nivel del organismo. La lectura de los numerosos ejemplos citados en ese libro permite advertir una ausencia notable de descripciones de las metodologías usadas para probar esa relación, a la vez que tampoco se describe adecuadamente a los pacientes en los cuales se usaron esas sugestiones. Permítaseme citar a Hammond. Otra área particularmente valiosa para la aplicación de la hipnosis es con problemas gastrointestinales como úlceras, síndrome de colon irritable, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Kevin y Spiegel documentaron la habilidad de hipnosis para estimular e inhibir la secreción de ácido gástrico. Colgan, Pareget y Wowell estudiaron los posibles beneficios de la hipnoterapia en la prevención de recaídas en pacientes con úlcera duodenal. En un estudio cuidadosamente controlado en un año de seguimiento, el 100% de los pacientes control que recibieron medicamentos hasta después que las úlceras curaron habían recaído, pero los pacientes que también habían recibido hipnoterapia solamente recayó el 53%. El modo en que Hammond expone sus ideas podría inducir al lector a suponer que la hipnosis o la hipnoterapia son curativas en sí mismas, y si uno fuere un neófito en ese campo, podría estar tentado a hacer uso del recetario de Hammond y otros similares, y comenzar a administrar esos medicamentos lingüísticos a los pacientes. Es probable que los resultados sean bastante pobres. Dentro de la tradición modernista en psicología y sus aplicaciones a la salud, los profesionales andan en búsqueda de técnicas para aplicar a sus pacientes, y se olvidan que el hipnotismo implica establecer una relación de colaboración con el paciente. De hecho, la administración de medicamentos en medicina implica que el médico establezca una buena relación con el paciente, a la vez que le informa acerca de la acción de dicho medicamento, si busca que los pacientes tengan adherencia al tratamiento. Pareciera que una medicina como la actual, centrada en la tecnología, en donde los pacientes parecen importar poco como personas, también ha contagiado a los profesionales de la salud mental que se desempeñan en esa área. Amen del desconocido en los ambientes médicos respecto a la hipnoterapia actual. Expondré el modo en que concibo el papel de la hipnoterapia, de utilización en el área de la salud, y cuál es su papel como coadyuvante de los tratamientos médicos. Para ayudarme en este propósito, permítaseme citar a Erickson. En obstetricia, como en ningún otro campo de la medicina, la paciente ocupa un rol dominante durante meses como un individuo que atraviesa una larga alteración progresiva, no solamente somáticamente, sino que también psicológicamente, en las relaciones personales, social, económica y temporal. Se colocan en juego durante el embarazo, así como también en el parto, una multitud de fuerzas derivadas de la personalidad como un todo, y de las actitudes especiales, creencias, comprensión, aprendizajes
y condicionamientos adquiridos durante la vida del paciente. El dolor es una experiencia subjetiva inmediata, abarcadora de su atención, angustiosa, una experiencia incontrolable para la persona misma. Sin embargo, como resultado de los eventos experienciales de su vida pasada, se han estructurado dentro del cuerpo, aunque no totalmente reconocidos, ciertos aprendizajes psicológicos, fisiológicos y neurológicos, asociaciones y condicionamientos que hacen posible que el dolor sea controlado e incluso abolido. Para hacer uso de la hipnosis en el tratamiento del dolor, uno necesita observar el dolor en una forma muy analítica. El dolor no es un estímulo nocivo sencillo, tiene ciertos significados temporales, emocionales, psicológicos y somáticos. Es una fuerza motivacional poderosa en la experiencia de vida. Esta es una razón básica para buscar ayuda médica. El dolor es un complejo, un constructo, compuesto del dolor anterior recordado, de la experiencia del dolor presente y de dolor anticipado en el futuro. Así, el dolor inmediato es aumentado por el dolor anterior y acrecentado por las posibilidades de dolor futuro. El estímulo inmediato es solamente un tercio central de la experiencia total. Nada intensifica tanto el dolor como el temor a que se presente en el mañana. Es incrementado igualmente por el reconocimiento que el mismo dolor o uno similar fue experimentado en el pasado. Esto y el dolor inmediato vuelven al futuro aún más amenazante. A la inversa, la comprensión que el dolor presente es un evento único, el cual llegará definitivamente a un final agradable, sirve mucho para disminuirlo, puesto que el dolor es un constructo, es más fácilmente vulnerable a la hipnosis como una modalidad de tratamiento exitoso, que si fuera simplemente una experiencia del presente. El dolor como experiencia se vuelve también más susceptible a la hipnosis, debido a que varía en su naturaleza, intensidad y por consiguiente, a lo largo de las experiencias de la vida adquiere significado secundario resultando en varias interpretaciones del dolor. De este modo, el paciente puede referirse a su dolor en términos temporales, tales como transitorios, recurrente, persistente, agudo o crónico. Estas cualidades especiales de cada uno ofrecen variadas posibilidades de acercamiento hipnótico. El dolor también posee ciertos atributos emocionales. Puede ser irritante, inevitable, molesto, incapacitante, amenazante, intratable o vitalmente peligroso. Cada uno de estos aspectos guía ciertos marcos psicológicos mentales, con variadas ideas o asociaciones. Cada uno ofrece oportunidades especiales para la intervención hipnótica. El análisis de las citas anteriores permite extraer algunas ideas básicas. 1. Los pacientes que reciben un acercamiento hipnoterapéutico deben ser considerados como personas totales por el terapeuta y deben tomarse en cuenta sus necesidades psicológicas y características personales en el diseño del tratamiento. 2. La sugerencia de Erickson de observar el dolor en una forma analítica también puede aplicarse a otros campos de aplicación de la hipnoterapia en la salud. ¿Cuál es la fenomenología pauta del problema presentado? ¿Cómo vive la persona su trastorno? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo reaccionarán quienes lo cuidan? ¿Cuáles son sus expectativas y sus necesidades? ¿Qué experiencias necesitará desarrollar nuestro paciente para afrontar exitosamente los desafíos del futuro? ¿Cómo es la motivación o disposición del paciente a cooperar con el terapeuta? 3. Puesto que la hipnosis no es curativa por sí misma, ¿qué mecanismos psicológicos naturales del paciente podrán ser acrecentados en el estado hipnótico para alterar en una forma mínimamente significativa la vivencia de su enfermedad? ¿O la forma en que la afronta o una eventual situación terapéutica necesaria que el paciente asocia con el dolor y daño? Como ocurre en la cirugía o el evento natural del parto. 4. ¿Hasta qué punto durante la experiencia hipnótica la utilización de los aprendizajes fisiológicos del paciente posibilitará alterar en parte aquellos aspectos de su trastorno que se sabe pueden ser modificados a través de mecanismos mente-cuerpo?